Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la ayuda del Señor estaremos estudiando el tema la apostasía, última señal para el arrebatamiento de la iglesia. El texto base lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 28, y el pasaje de estudio en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor en el texto base, Lucas 21, 28. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. El pasaje de estudio lo tenemos en Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4, y dice: Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento con Él, y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose, levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estos dos pasajes son como el semáforo que da la vía para transitar tanto los vehículos como los peatones. Estos dos pasajes nos dan a nosotros la luz para saber cuán cerca estamos de nuestra redención, del arrebatamiento de la iglesia, como hemos estado llamando y como la hemos conocido en la palabra de Dios, el arrebatamiento de la iglesia. Los apóstoles, según San Marcos 13:3, eran Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, quienes le preguntaron al Señor Jesucristo, entre otras cosas, le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? El Señor les dio una serie de señales y las hemos leído en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, las cuales vamos a leer nuevamente en el versículo 5 al 7, y dice la respuesta del Señor Jesús a la pregunta de estos apóstoles. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
La primera señal es el engaño, la mentira, la falsedad. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Así es. Estamos en guerras. Hemos estado en guerra. La Primera y Segunda Guerra Mundial, y de ahí nos hemos quedado con guerras, tanto guerras internas en los países, entre gobiernos y guerrillas, entre pequeñas repúblicas, y ahora pues estamos con la guerra allá en Rusia y Ucrania, ¿verdad? En la cual muchos países están participando ya también. Y la guerrilla que no termina en Israel, entre palestinos e israelíes. Estamos en estos ambientes de guerras y rumores de guerras. Pero dice que no nos movamos, no nos inquietemos, no os turbéis, dice, porque es menester, es necesario que todo esto acontezca. Y vivamos en estos tiempos difíciles, pero dice, aún no es el fin, dice. Fíjese, estamos viviendo la situación que estamos viviendo y aún no es el fin, dice. Porque se levantará nación contra nación, eso ya lo estamos viendo. Rusia contra Ucrania, ¿va? Y reino contra reino. Y habrá pestilencias, las pestes, y hambres. Ya viene avanzando el hambre. Del África viene subiendo. Y terremotos por los lugares. Los desastres naturales están a la orden del día. Miramos cómo el mar, con su oleaje, con su elevado nivel de agua, ¿verdad? Está tragándose las costas, las ciudades costeñas o costeras. Se están yendo las edificaciones, casas, hoteles. Todo se está tragando el mar, como decimos, ¿verdad? Y lo hemos visto a través de la noticia, ahí lo miramos cada día. Igual las erupciones de los volcanes, ¿verdad? Terremotos. Estamos en esta situación. Y dice más adelante, en el 8, son principios de dolores, dice, ¿verdad? Entonces, hemos, estas respuestas que el Señor Jesús le dio a las preguntas de sus apóstoles, ya las hemos estudiado en otros temas de estudio. Aquí están grabados. Todo lo que hoy nos ocupa es la última señal. La última señal, que es la apostasía. Además de que están estas señales en Mateo 24, el Señor da otras evidencias, otras señales que estarán dándose cuando se aproxima su día, su regreso. Y esto lo leemos en San Lucas 17, capítulo 26 al 30, y dice la palabra del Señor. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. La gente está despreocupada en cuanto a su vida espiritual. No quiere saber de que después de esta vida
existe la vida eterna y que nuestra alma es eterna. No se preocupan por escoger o buscar un lugar en la eternidad. Todos sabemos que hay dos lugares, pero no todos creen que es así como dice la Biblia. La Biblia dice que hay cielo y hay infierno. Estos dos lugares son en la eternidad y nuestra alma en uno de esos dos lugares va a estar. Si aquí en la tierra nosotros, los hombres, no nos preocupamos por encontrar, por buscar y seguir el camino que lleva al cielo. Entonces, así estaban en los tiempos de Noé y de Lot, ocupados en lo material, ocupados en lo terrenal, ocupados en el hoy, sin pensar en el futuro que próximamente les llegaría con anuncios, ¿verdad? Porque Noé anunció el diluvio y no le creyeron. La iglesia igual ha estado anunciando el arrebatamiento de la iglesia, que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Y muchos que creían ahora no creen, porque según ellos ya se tardó el Señor, y otros porque como ven todavía la iglesia aquí en la tierra, nunca han querido creer. Pero aparte de que crean o no crean, el arrebatamiento de la iglesia será una realidad y ya estamos viendo esas señales, esos vientos que vienen anunciando lo próximo que está. Porque como dice el título, la apostasía es la última señal. Porque es el pasaje de estudio, el cual hemos leído y que vamos a seguir analizando. Entonces, como Lot y como Noé, en sus épocas, así también la iglesia actualmente debemos de estar viendo estas señales, no siendo indiferentes a ellas. La palabra apostasía viene del latín apostasía también. Y quiere decir apartarse de los principios del evangelio, o sea, alejarse de Dios, pues. Así es que eso ya estamos viviendo. Desde el tiempo que escribió el apóstol Pablo a 2 Tesalonicenses, el apóstol también San Juan, ellos hablan de que ya está operando el espíritu de error, ya la plataforma está puesta, ya se está dando todo eso, pero lo que falta es que se haga presente, se manifieste el Hijo del Hombre, sí, el Hijo del Hombre, el Hijo de perdición, el inicuo. Miremos bien cómo vamos a leer este pasaje en 2 Tesalonicenses 2, del 6 al 8. Pongamos atención a las palabras. Dice, versículo 6. Perdón, versículo 1. Pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Nuestro recogimiento a Él. ¿Qué está hablando ahí? De nuestra unión con Él. Ahí en San Juan 14, 1 al 13, el Señor Jesús lo dice claramente. San Juan 14, del 1 al 3. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez. Mire, promesa. Él se fue. Él después de resucitado subió al cielo. ¿Verdad? Ese fue los 40 días de resucitado, subió al cielo el Señor Jesús, ahí en el Monte de los Olivos, como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1. Usted lo ha leído. Entonces nosotros debemos de poner atención a las palabras de la Biblia, las que leemos. Dice, y si me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo.
A lo mismo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y nuestro recogimiento a él. A esto se refiere 2 Tesalonicenses 2. Que nosotros no nos movamos, no nos inquietemos en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a él. No os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, claro que no. Estamos en la misma confianza y la misma esperanza, esperándolo. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. Muchos mentirosos dicen que el arrebatamiento de la iglesia ya sucedió, el arrebatamiento de la iglesia va a ser después de la gran tribulación, o va a ser en medio de la gran tribulación. Aquí leamos bien, porque hasta ahora se están dando las señales. Y ya vamos a ver por qué decimos que son las señales. Y la última es la apostasía. Dice el 3, no se engañe nadie en ninguna manera. Oiga, porque no vendrá, no es el arrebatamiento, no será nuestro recogimiento con él, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él no se ha manifestado, él no se ha hecho presente. No es que no esté vivo. Claro que ya está vivo, ya tiene edad, porque ya las señales abundan, ya tiene que tener una edad que le permita ser gobernante mundial, ¿verdad? Él ya existe. ¿Dónde? No dice la Biblia, ni quién es. Pero él se va a manifestar. El hombre de pecado, dice el hijo de perdición. ¿Por qué dice el hombre de pecado? Porque, oiga, será un blasfemo, será un déspota, será alguien que se oponga, dice el versículo 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Él no aceptará a ningún Dios y del Dios verdadero no tendrá temor, ni del Dios de sus padres, dice Daniel, ¿verdad? El profeta Daniel también lo menciona. Será un hombre irreverente al Dios verdadero, un hombre sin temor a Dios. Y se opondrá, dice, a todo lo que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Por eso se le llama hombre de pecado, ¿verdad? Opuesto, por eso se llama anticristo. Es contrario a Jesucristo. Es todo lo contrario a nuestro Señor Jesucristo, este hombre. Ese tiene que manifestarse. Para que él se manifieste, tiene que ser quitado de en medio lo que le impide. ¿Fíjate? Tiene que ser quitado de en medio lo que le impide. ¿Y sabe qué le impide? Porque dice que se ha quitado de en medio el que, ese él es masculino, el que ahora le impide, el Espíritu Santo de Dios. ¿Pero dónde está el Espíritu Santo de Dios? Morando en la iglesia, ¿verdad? Aleluya. Y al irse el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Se va a la iglesia. Así como el Señor Jesús tuvo que irse para que descendiera el Espíritu Santo, así el Espíritu Santo se va a entregarle, aleluya, entregarle a la novia, al novio, aleluya, que estará esperándonos en las nubes, a nuestro Señor Jesucristo. Él hará entrega de nosotros, la iglesia. Él nos subirá a las alturas, a los cielos, para encontrarnos con el Señor Jesús. Es ese momento cuando el Espíritu Santo parte con la iglesia, cuando el anticristo se manifestará. Quiere decir que la iglesia no estará en la gran tribulación. En la gran tribulación, lamentablemente, estarán los que no quisieron ser salvos, aleluya, no quisieron. Y el pueblo de Dios, Israel, serán los que más van a sufrir,
la persecución. Según estaba oyendo yo a un teólogo judío, mesiánico, doctor Baruch Korman, dice que será mucho peor que el holocausto que sufrió Israel allá en Alemania en tiempos de Hitler. ¿Qué dice? En el tiempo del anticristo. Mucho más sanguinario, mucho más perverso. Recuerde que es obra de Satanás. Usted puede leer todo el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Ahí se va a enterar bien. Se opone. Y no se ha manifestado aún porque la iglesia permanece aquí. No es porque la iglesia tenga el poder de detenerlo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros quien le impide manifestarse. Dice el 6 al 8. Ahora vosotros sabéis lo que impide. Oiga, sí, sabemos ahora, ¿verdad? Para que a su tiempo se manifieste. Él tiene que llegar un día a manifestarse, pero antes será quitado, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Dice. Claro que sí está orando. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. El que ahora impide que sea quitado de en medio. Para que él tenga libertad de aparecer ante el concierto de las naciones del mundo. Ahí está su gobierno mundial que tanto anhela la ONU, que tanto anhelan los países. Quieren un gobierno mundial que venga a arreglar todas las cosas que el mismo hombre ha desarreglado. Por no guardar el temor a Dios. 8. Y entonces dice, será manifestado aquel inicuo, hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, hasta entonces será manifestado aquel inicuo, dice, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, amén, aleluya, y destruirá con el resplandor de su venida, gloria a Dios. Será quitado de en medio. La iglesia se va. El Espíritu Santo asciende a las nubes a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo y entregarnos, aleluya. Como el padre que entrega a la novia al novio, aleluya. Eso ya va a ser, hermanos. Lo estamos leyendo, ese es el tema de estudio de esta oportunidad. Perdón. Entonces la apostasía es que se aparta la iglesia de Dios, de los preceptos divinos. Esa iglesia que antaño vivía lo que predicaba el glorioso evangelio de su Señor Jesucristo, era temerosa a Dios, reverente a Dios. Hoy lo perdió. Hoy no hay reverencia a Dios. Ya no hay temor a Dios. Ya no existe eso. Y antes los cultos eran reverentes, ¿verdad? Una solemnidad de cultos. Hoy parecen zarabandas. Hoy son relajos los que hay en las iglesias. Grupo de bailadores, bailarines, como se les quiera llamar. Allá en el altar de Dios. Bailando música mundana. Aunque tengan palabras bíblicas, tienen música mundana, ritmo mundano. Pura apostasía. Y la apostasía cada vez más se agrava. Y es la iglesia la que predicó la santidad. La iglesia la que predicó el temor a Dios. Es la que está apartándose. No digamos el mundo que nunca quiso creer en Dios. La apostasía es la última y gran señal que anuncia la proximidad del arrebatamiento a la iglesia, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada que guardamos aún, un remanente de la iglesia fiel de Jesucristo. Esperamos ese día glorioso, cuando el Señor venga en las nubes, aleluya. Mire, ya hemos estudiado, ya hemos analizado
pero no nos cansamos de hacerlo, de repetirlo cuantas veces sea necesario para que se nos quede, para que un día nosotros digamos, valió la pena esperar, valió la pena esperar. Dice Primera Tesalonicenses que nosotros, los que vivimos, nos juntaremos con los resucitados. La iglesia es una, no es dividida en dos, es una, es unidad. Con los muertos que murieron ya guardando la fe en Jesucristo y los que estén vivos, siendo fieles al Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, unidos en uno, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos, transformados, subirán al cielo a encontrarnos con el Señor Jesús. Porque el mismo Señor descenderá del cielo, dice, con trompeta de Dios, aleluya. Él mismo viene a buscarnos, como dijo allá en en San Juan 14. Él lo dijo claramente, lo prometió y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo dijo claramente el Señor. Y aquí estamos leyendo en Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, el pasaje de estudio, que no vendrá sin que antes aparezca la apostasía, se manifieste la apostasía y el hijo de perdición. Pero hay algo que impide que el hijo de perdición se manifieste, y es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. No hay otro poder que pueda detener a Satanás, porque esa es obra de Satanás. El anticristo viene por obra de Satanás, permitido por el Altísimo, aleluya. Dios se lo está permitiendo. No hay otro poder humano que detenga a Satanás. El Espíritu Santo es el único porque es Dios. Y para que se manifieste, Él tiene que se tiene que quitar de en medio. El Espíritu Santo tiene que dar el lugar para que se manifieste el anticristo. ¿Por qué decimos que estamos en la apostasía? Oiga bien, pues, las noticias actuales hablan que las tres más grandes religiones del mundo, judaísmo, catolicismo y los islamistas se han unido. El Vaticano, la máxima autoridad del catolicismo, el Vaticano, el gran rabinato judío, ¿sí? Y el líder religioso de los musulmanes se han unido, llamados los hijos de Abraham o casa de Abraham. Oiga, ¿qué es lo único que tienen en común? A Abraham. Los tres conocen a Abraham. La Biblia dice que Abraham, el amigo de Dios, padre de la fe. Pero Abraham es Dios. Y ellos se unen para adorar al mismo Dios. Si el Dios de los musulmanes no es el Dios de los cristianos ni de los judíos. Jehová de los ejércitos, aleluya, el gran yo soy. Él es el Dios verdadero. Pero los musulmanes no lo llaman así. Su Dios es Alá. Segunda Corintios 6 dice, no juntéis sin yugo igual con el infiel.
¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? No, ninguna. Ningún acuerdo. Ninguna reconciliación. Cristo con Satanás. Pero aquí se están uniendo ya las tres. Y su gran templo está construido en Arabia. Fíjese, en Arabia. En verdad que es de ponerle cuidado a las noticias. Yo siempre recomendaba en el templo, en los cultos de doctrina, que no descuidaran la Biblia en la mano derecha y las noticias escritas en la mano izquierda. La prensa escrita en la izquierda y la Biblia en la derecha, porque las noticias están confirmando la veracidad, la fidelidad de la palabra de Dios. Así es que estamos viendo ahora a través de la red de internet esta gran apostasía. Y oiga, hay grupos evangélicos que se han unido al Vaticano para estar en este grupo apóstata. Pongámosle atención. Y últimamente está saliendo en las noticias que la Iglesia Católica Anglicana demanda al Vaticano a quitar el nombre de Padre a Dios. Es pasarse de arrogantes, irreverentes. El Señor Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro. El Espíritu Santo nos manda a nosotros, nos mueve a nosotros a llamar a Dios Padre. Abba, Abba, quiere decir Padre. ¿Cómo le van a quitar a Dios el nombre de Padre si es nuestro Padre celestial? Aleluya. Que no le llamen Padre los que no son hijos de Dios. Que llamen Padre a Satanás, si quieren. Pero nosotros, por la fe de Jesucristo, nosotros sabemos que somos hijos adoptados de Dios Altísimo, aleluya, el Todopoderoso, y le llamaremos Padre, porque Él nos ha hecho sus hijos, aleluya. Pero la iglesia que un día predicó y vivió el Evangelio, ahora dice que le quiten el nombre a Dios Padre, que ya no se le llame Padre, porque le está dando el género masculino. Desde siempre Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el verbo, denota género masculino, aunque la palabra Dios es plural. Quiere decir que es un Dios verdadero manifestado en tres dioses. Dios neutro. Pero Padre quiere que le quiten, porque no quieren saber nada de género masculino. Y no solamente eso, que el Vaticano permite el matrimonio entre el mismo sexo, que permite el aborto, está contra los principios divinos. Lo que antes predicaron, que se debía guardar, que se debía vivir con temor. Hoy la misma iglesia apóstata está apartándose de estos preceptos divinos. En verdad que estamos ya superando el parámetro de los días de Lot y los parámetros de los días de Noé. Estamos llegando al final de la era de la iglesia. La iglesia está por partir. Está por ser arrebatada. En un momento, dice 1 Corintios 15, 51, si usted puede leer todo el capítulo, 51 y 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero
transformados, con un cuerpo glorificado, un cuerpo angelical, aleluya. Esto es maravilloso, no porque usted y yo no lo hemos visto. Es mentira. Eso es cierto, ciertísimo. La Biblia lo dice y es palabra de Dios, aleluya. Y está por suceder. Y todo aquel que cree es temeroso de Dios y es hijo de Dios mediante la fe en Jesucristo, mediante haber recibido el perdón por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Lo experimentaremos. Y ese día se acerca a pasos agigantados. La naturaleza gime hoy más que nunca. Estamos viendo su clamor, estamos viendo su gemir. La depravación moral de los valores humanos ya están por desaparecer. Ya, como dice Isaías 24, que Dios vaciará la tierra porque el hombre quebrantó sus leyes eternas. El hombre cada día quebranta las leyes divinas. Se ha vuelto el hombre irreverente a Dios, ha perdido el temor a Dios. Y lo peor de todo es que a ese Dios que están irrespetando, en aquel día se van a enfrentar en el juicio del gran trono blanco, y ahí será el crujir de dientes, ahí será el clamor, ahí será el Señor, yo no lo sabía. No podrán decir yo no lo sabía, no podrán mentir, porque toda su vida pasará como en una película. Cada momento que escucharon la palabra de Dios, cada momento que se les habló del evangelio, cada momento que se les habló de nuestro Señor Jesucristo, de una eternidad en el cielo, de una eternidad en el infierno, todo ese momento que se les dio palabra de Dios escrita, con trataditos, y la rompieron, lo tiraron, hicieron caso omiso de ello, todo eso está registrado en el cielo. Nadie podrá argumentar inocencia, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo mira. Y aquel día ya sabe que usted tiene en poco su salvación. Dios ya sabe que usted no ha querido creer en Jesucristo, no ha querido darle su vida a Jesucristo, no ha querido buscar ese lugar eterno para su alma. En aquel día usted se dará cuenta que era cierto lo que la Biblia decía, lo que la Biblia le decía a usted a gritos, a voces. Arrepiéntase y busque el perdón en Dios, conviértase a Jesucristo hoy, porque mañana puede ser tarde. El hoy debemos nosotros de aprovechar, porque hoy tenemos vida, hoy podemos decidir ir a la eternidad al cielo o ir a la eternidad al infierno. Hoy podemos decidir. Usted ahí solito, donde quiera que esté, escuchando este estudio, usted puede entregarle su vida al Señor. Pídale perdón en secreto. Usted puede estar ahí con Él, que Él está con usted. No necesita tambores ni trompetas de dianas para decir que usted se va a entregar al Señor Jesús. Usted puede hacerlo en secreto, porque en público se verá sus frutos. En público veremos la obra que el Señor ha hecho en su vida. El Espíritu Santo morando en su corazón, ya arrepentido, ya perdonado, ya hijo de Dios. Se verá ese fruto de los hijos de Dios. Pero tiene que ser hoy. Mire cómo está la apostasía. La iglesia que un día proclamó el evangelio glorioso, eterno de nuestro Señor Jesucristo, hoy se ha apartado de Él. Hoy se ha apartado, ha echado a las espaldas la palabra de Dios, ya no la predican, ya no la viven, ya no la creen. Hoy están viviendo a su manera, a su antojo libertino, llamado libertinaje. Lamentablemente, han hecho caso omiso, han hecho oídos sordos a la palabra de Dios. Usted, hermano, hoy afírmese más en su fe. Busque más del Señor Jesús,
porque estamos viviendo como en los días de Noé. Ya superamos los días de Noé. Como en los días de Lot, ya superamos los días de Lot. ¿Qué hizo Noé para ser salvo? Buscó el arca porque creyó a Dios. Se refugió en el arca y se salvó él y su familia. ¿Qué hizo Lot? Huir de Sodoma, porque le creyó a los ángeles que trajeron el anuncio de la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcales. Salió de ahí Lot, huyó para que el fuego destructor no lo alcanzara. ¿Qué tiene que ser usted para escapar de la gran tribulación que viene a la tierra? Y que como gobernante será el anticristo. ¿Qué tiene que ser usted? Venir a Jesucristo, porque solamente Él nos puede sacar de la tierra. Allá hemos leído muchas veces Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir a todo el mundo. Y en el original griego dice que la palabra quiere decir que nos va a sacar de aquí, porque toda la tierra será envuelta en esa gran tribulación, juicio de Dios. Busque más estudios aquí en este canal, Escudriñando la Santa Biblia. Hemos estudiado este tema desde varios ángulos, con varios pasajes bíblicos. Hoy estamos tomando 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, como texto de estudio, que habla de la señal y de la aparición del anticristo antes de que la iglesia sea arrebatada. Y ya estamos en la apostasía, la gran apostasía, los grandes apóstatas, el Vaticano, el rabinato judío, el gran rabinato judío. Mire las noticias, ahí en internet están. Y el líder máximo de los musulmanes, unidos en uno, en la casa de Abraham, los hijos de Abraham. Y cuando venga el anticristo, como ya lo leímos, no aceptará ningún otro Dios. Será una sola religión, la que él imponga. La que él imponga. Él impondrá ser adorado por todos los que se quedaron aquí en la tierra. Oiga, y así como el Señor Jesucristo, aleluya, selló a los suyos con el Espíritu Santo de Dios, así él sellará a los suyos también. Pero él va a sellar a los suyos con el 666. El anticristo sellará a todos sus seguidores con el 666. Y eso van a recibir la bendición satánica. No, ahora es tiempo. Estamos aquí, la iglesia no ha partido. Hoy debe ser el día de salvación para usted. Hoy busque a Jesucristo. Venga Jesús. Venga Jesús. Pídale perdón. Pídale que le perdone, que le inscriba su nombre en el libro de la vida y que lo lleve a morar con él a las alturas. Sométase a su voluntad, a su señorío. Viva conforme a sus enseñanzas y espere que muy pronto la iglesia será arrebatada porque sonará la trompeta, la última trompeta, la trompeta del Señor Jesucristo. Él mismo vendrá, dice. Él mismo vendrá a buscar a la iglesia, a su novia, para luego celebrar las bodas del Cordero en los cielos, mientras que aquí en la tierra, su pueblo santo Israel y los que no quisieron el evangelio, no quisieron creer en Jesucristo, estarán padeciendo la ira de Dios, la gran tribulación. Se lo estamos diciendo hoy que hay tiempo. Venga el Señor. Mire, lea estos versículos, esos capítulos de estos evangelios, de estos libros que le hemos dado en este estudio y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que es la realidad que le estamos diciendo. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, dice Lucas 21:28, mirad, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ya está sucediendo, ya estamos pasando de los dolores de
de los principios de dolores a los dolores agudos, porque la apostasía, que es la última gran señal que el arrebatamiento está por suceder, está avanzada. Ya está avanzada. Persecución de la iglesia de Jesucristo en todos los lugares. Están persiguiendo a los cristianos. Comenzaron ahí en Estados Unidos quitando los monumentos que tenían de las Biblias en las oficinas de juzgados, de leyes, tribunales, como les decimos, ¿verdad? Quitaron todo eso. En las escuelas prohibieron ya la oración, la lectura de la Biblia. En Estados Unidos, que de ahí nos vino el ejército de salvación, de ahí vino. Aleluya, gloria a Dios, los evangelistas, a estos lugares de Latinoamérica. De ahí nos vino el evangelio. Y ahora, miren, no hay nada de evangelio allá en Estados Unidos. Está avanzada la hora. Estamos pasando de los dolores de parto, de los principios de dolores de parto, a los más fuertes. A los más fuertes, que es la gran tribulación. Y así es que señales abundan hoy. Nadie puede alegar ignorancia, nadie puede alegar que no lo sabía, porque la palabra de Dios se sigue predicando. Se sigue predicando como el primer día por la iglesia remanente, fiel a la vida de santidad que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esa santidad se ha perdido porque se mira claramente en las congregaciones evangélicas que ya no hay reverencia en los cultos al Señor. Ya el mundo entró ahí, ya hay de modas, desde los que predican hasta la iglesia que está sentada en las bancas, se ve, se deja ver. Y ahora ya vimos que se unieron las tres más grandes religiones mundiales para hacerse una sola, adorar al mismo Dios. ¿Quién será su Dios? Se les olvida que Éxodo claramente dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es celoso, aleluya. Dios solamente demanda adoración para Él. No comparte su gloria con nadie. Se le olvida al Vaticano, se le olvida al rabinato judío, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y Él no comparte su gloria con nadie más. Así es que, hermano y amigo, estamos en la última señal ya avanzada, la apostasía. Esto anuncia la partida próximamente de la iglesia fiel de nuestro Señor Jesucristo. Así es que firmes, esperemos en el Señor, no desmayemos, no nos cansemos de esperar. Al contrario, alimentemos más nuestra fe, leyendo la palabra de Dios, orando, alabando al Señor con los himnos espirituales, no esos himnos, canciones mundanas, ¿verdad? Con ritmo y música mundana, no. Busquemos aquellos himnos espirituales que conmueven el alma, que nos hacen caer de rodillas a adorar al Señor. Aleluya. Mientras llegue ese momento glorioso, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en el tiempo que Dios tenga determinado. Se alargue más el plazo porque es la misericordia de Dios. Hasta entonces, si estamos aquí en esta vida, estaremos siempre sirviéndole al Señor para honra y gloria de su nombre. Y usted, amigo, que ha escuchado este estudio, aproveche su día de hoy, que tiene vida, para buscar el refugio que es Jesucristo. Así como lo hizo Noé en el arca, como lo hizo Lot en la ciudad fuera de Sodoma, así usted en Cristo Jesús tiene salvación y vida eterna. Aleluya. Que el Señor le bendiga y hasta el próximo estudio. Aleluya. Amén.